Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El pasaje Gutiérrez de Valladolid, construido a partir de 1885, es una de esas galerías comerciales de lujo que se pusieron de moda en todas las grandes ciudades europeas a finales del siglo XIX. Sin embargo, la historia del pasaje no fue una historia exitosa. Con el paso del tiempo fue perdiendo predicamento hasta el punto de que terminó prácticamente por ser abandonado, y es ahora, en tiempos recientes, cuando se ha vuelto a recuperar, ya no con el carácter comercial inicial, sino más bien con función de restauración. Las galerías comerciales cubiertas no son un invento del siglo XIX. En realidad, en muchos ámbitos comerciales desde la antigüedad, ya era posible encontrar espacios que, sobre todo en el área mediterránea y próximo oriental, donde había que evitar muy notablemente las altas temperaturas, sobre todo en verano, era fácil encontrar espacios cubiertos de una forma más o menos consistente en los que se llevaban a cabo estos intercambios comerciales. Pero lo que va a suceder desde finales del XVIII, cuando aparecen las primeras galerías comerciales en París, hasta llegar a estos finales del XIX, cuando se convierten en todo un boom por la mayor parte de las ciudades europeas, tal es el caso de este pasaje Gutiérrez de Valladolid, es que vamos a encontrarnos con un material que viene a establecer el uso del espacio de una manera totalmente distinta, que es la fabricación industrial de vidrio. No el vidrio per se, que es un material muy antiguo, sino poder construirlo, poder fabricarlo en grandísimas cantidades y en dimensiones realmente notables. Porque una de las claves de estos pasajes comerciales decimonónicos es que sus cubiertas eran cubiertas de vidrio, lo que permitía el ingreso de la luz natural durante la mayor parte del día, y de esa forma la iluminación del pasaje quedaba garantizada con un ambiente diurno, más allá de que, y ocurre en el pasaje Gutiérrez, también hubiera la iluminación artificial, inicialmente con lámparas de gas, que hoy son eléctricas, aunque en algunos casos sobre los antiguos soportes de estas lámparas del siglo XIX. Esa iluminación diurna lo que buscaba era crear una auténtica calle, un sitio que pudiera recordar a cualquier otra calle de la ciudad, pero con esa ventaja de, al estar cubierta, salvar a los clientes de las inclemencias del tiempo, de la lluvia o del exceso de calor, para lo que era importante que los pasajes fueran especialmente elevados, tal como podemos ver en este de Gutiérrez, que tiene 2 niveles, una altura muy similar en otros muchos de los pasajes históricos europeos, sin llegar a la monumentalidad que, por ejemplo, tiene la Galería Vittorio Emanuele en Milán, construida un par de décadas antes del pasaje Gutiérrez y que llegó a tener hasta 4 niveles. ¿En qué momento comenzaron a construirse estos pasajes? En principio se atribuyen a 2, quizás 3 en París a finales del XVIII, una galería ya cubierta con vidrios, con grandes vidrios en el Palais Royal, pero sobre todo otras 2, la Galería de Panoramas y la Galería del Cairo, en donde ya se consigue la creación de estas calles internas que comunicaban otras 2 o 3 calles del entramado viario tradicional, y en donde se iban a ubicar una serie de establecimientos comerciales, porque la idea era que en el momento que se producía esa inversión notable en materiales, vamos a llamarlos nobles, para generar toda la estructura, lo fundamental es que el aprovechamiento de estos pasajes fuera con este altísimo nivel de calidad. Pero más allá de estos primeros conatos de galerías comerciales, el más interesante en París llegó en la década de los 20 del siglo XIX, que es el pasaje Choiseul, donde no solamente queda constancia de ese uso industrial de los materiales, los vidrios cubriendo el pasaje, muchísima estructura metálica para levantar los diferentes establecimientos del lugar, la propia iluminación propia de este mundo industrial, sino sobre todo el uso de los estilos historicistas y muy especialmente de las formas neoclásicas, que es otro de los elementos distintivos de estos pasajes comerciales y que también encontramos en el pasaje Gutiérrez. Porque de nuevo, no solamente se trataba de replicar una calle comercial tradicional en un ambiente mucho más cómodo al estar, como decíamos antes, protegido de las inclemencias del tiempo, sino sobre todo de crear un espacio de gran nobleza, enaltecido con el uso
de estos estilos historicistas y sobre todo con todo el repertorio propio de la arquitectura clásica. Arcos de medio punto, columnas, pilares, pilastras con los órdenes clásicos, jónico, dórico y sobre todo corintio. Y por supuesto, muchísima representación figurativa e incluso algunas esculturas propias de ese repertorio clásico. ¿Cuál era el resultado final que se buscaba? Pues como decíamos antes, una calle comercial, una galería comercial, pero para tiendas de altísimo nivel. Eso ya se va a poner en marcha en el caso de este pasaje Choiseul de París de los años 20 del siglo XIX y se va a seguir replicando en los sucesivos pasajes y galerías comerciales que se van a ir desarrollando por toda Europa hasta llegar a estos años 80 de ese siglo XIX en el que nos encontramos con este pasaje Gutiérrez de Valladolid. En unas fechas en las que Valladolid no es la única ciudad española que se apunta a estas modas. En ese tiempo más o menos es cuando se lleva a cabo la construcción del pasaje Murga en Madrid, que sale a la calle de la Montera, o el pasaje Ciclón en Zaragoza, que es un poquito anterior a este de Valladolid. Hay otro muy hermoso que se conserva en España, el pasaje Lodares en Albacete, pero que ya es posterior, de los años 20 del siglo XX, de 1925. En cualquier caso, lo que vamos a encontrarnos en este pasaje Gutiérrez, como ya ocurría en el pasaje Choiseul de París, es la creación de ese espacio comercial de altísimo nivel, donde teníamos que ser capaces de incorporar a las tiendas más suntuosas de la ciudad, de manera que los clientes que iban a recorrer por este espacio, obviamente eran aquellos que podían adquirir los productos de estas tiendas. Por supuesto, la ubicación del pasaje no era gratuita. En principio, trataba de comunicar, en este caso Valladolid, dos áreas fundamentales, que son la Plaza Mayor por un lado y la Catedral por otro. De esta manera, al unir mediante este pasaje en dos tramos, ojo que esta solución de que los pasajes no sean eminentemente rectilíneos también se da en los otros pasajes históricos que aún se conservan, en la mayoría de ellos, incluso en algunos casos incorporando a lo mejor no solamente dos tramos, sino un tercero o un cuarto tramo para comunicar a otras calles y así aumentar la cantidad de personas que podían circular al interior de estos espacios. Pues ya decía, la idea está en conectar dos ámbitos urbanos que sean muy populares, donde acuda la gente de manera regular, pero que ahora van a tener ese carácter de comercio de alto nivel. En el caso del pasaje Gutiérrez de Valladolid, que está elaborado para el comercio, es aún más visible, puesto que en la rotonda central que une los dos tramos del pasaje tenemos esta hermosísima estatua dedicada al dios Mercurio, el dios de los comerciantes, y que simboliza claramente cuál era la finalidad que se perseguía cuando se establecieron, se construyeron estos pasajes durante el siglo XIX. Recordemos, generar una calle transitable todo el año donde poder situar las tiendas más destacadas para el público más pudiente de la ciudad, que de esa manera se encontrara en estos ámbitos urbanos tan agradables, tan bien diseñados y tan decorados gracias al uso de esas formas historicistas. Curiosamente, la mayor parte de estos pasajes tuvieron una historia muy similar. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se va desarrollando de forma masiva el uso de los automóviles y a partir de ahí cambian las prácticas comerciales, los consumidores prefieren llegar hasta las tiendas donde quieren adquirir los productos viajando con sus vehículos, algo que va a ser todavía más masivo a partir de los años 70. Estos pasajes comerciales en Valladolid, en Madrid o en París van a decaer y en muchos casos van a estar en un estado de práctico semiabandono, porque la clientela ha cambiado, ya no hay interés en ir caminando tranquilamente a buscar la tienda de lujo. Pero es que además, a partir de estos años 70-80 se imponen los grandes centros comerciales donde es cierto que al final vienen a ser una réplica a lo grande de estos pasajes del siglo XIX, pero hasta donde podemos llegar con nuestro vehículo que dejamos en un aparcamiento subterráneo. De modo que todos estos hermosísimos pasajes del siglo XIX cayeron en desuso, en muchos casos hasta prácticamente ser abandonados, y ha habido que recuperarlos. Un movimiento de recuperación que ha venido a coincidir prácticamente en el tiempo, ya sea en París, en Madrid, en Valladolid, puesto que va a ser ya a comienzos del siglo XXI y sobre todo a partir de los años 2010, cuando todos estos pasajes
han tenido una nueva inversión que buscaba recuperarlos. Primero como objetos monumentales, es decir, poner en valor toda esa riqueza arquitectónica, decorativa propia de esta arquitectura industrial del siglo XIX. Y segundo, cambiando el uso. Ya no van a ser tiendas de alto nivel, sino sobre todo cafeterías, restaurantes, espacios donde una nueva sociedad acostumbrada de nuevo a pasear, a buscar un espacio de encuentro, un lugar donde compartir un café con los amigos, pues buscan estos ambientes más amables, más relajados, y esto es lo que ha llevado a recuperar estos pasajes. Y el pasaje Gutiérrez no ha sido una excepción, afortunadamente. Pero si hacemos el recorrido por todos los que hemos ido enumerando, quizás dejando a un lado el pasaje Murga de Madrid, que es el que peor cuidado sigue hasta hoy día, vamos a ver cómo ha habido ese cambio radical en el uso de los pasajes y que nos permite entender por qué hoy algunos de estos, entre ellos el muy hermoso pasaje Gutiérrez, siguen teniendo una nueva vida, afortunadamente.